En esta última ocasión en que vamos a estar juntos, yo quiero expresar mi gratitud más sincera por la invitación de los hermanos en el Uruguay para compartir con vosotros este evento de la reunión de líderes. Gracias por vuestro cariño, por vuestro afecto entrañable, por la comodidad. Del frío no sois responsables, pero hemos disfrutado un verdadero calor espiritual. Y pido al Señor que Él bendiga su obra aquí en el Uruguay, la multiplique, lleve a cabo sus propósitos en todas estas cosas que se han mencionado y algunas más. Y nosotros estaremos orando por vosotros desde España. Pido también vuestras oraciones cuando os acordéis de mi persona. Pido vuestras oraciones para que el Señor continúe conduciendo el ministerio al que nos llamó, como conviene para gloria de su nombre y edificación de su pueblo. Y nos dé la bendición de hacerlo, como a veces digo, en el espíritu que motivaba a Juan el Bautista. A él conviene crecer y a mí menguar. Todo esto para su gloria. Gracias por vuestro cariño. Ahora, se ha dicho bastantes veces esta tarde, estómago lleno de comida, no hay frío ahí afuera, hay calorcito, sillas, etcétera, etcétera, sueño necesariamente. Yo quisiera saber algo. ¿Qué conductores van a conducir, a manejar su automóvil más de 300 kilómetros hoy? Bueno, ¿quiénes van a manejar entre 100 y 300? Muy bien, estos señores pueden dormir. Para que no se duerman luego en la ruta. El resto, por favor, vamos a compartir algo, haciendo el esfuerzo necesario para estar despiertos. Números capítulo 12, versículo 3. Capítulo 12 del libro de Números, versículo 3. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Hemos notado el ejemplo de Nehemías en cuanto a la práctica del liderazgo. Hemos visto algo del ejemplo de Pablo en cuanto a la formación de los líderes. Y yo quiero rematar con el ejemplo de Moisés en el ejercicio del liderazgo. Moisés es el hombre más grande en cuanto a carácter que se conoce en la historia bíblica y que el Espíritu Santo testifica. Solamente se ha llamado manso a dos personas en el texto bíblico, a Jesús y a Moisés. Moisés es un líder que ha hecho una labor sumamente difícil y la ha podido ver prácticamente completada, porque Moisés no introduce el pueblo en la tierra, pero prácticamente llega al borde de la frontera. Es el instrumento que Dios utiliza también junto con el ejército de Josué para conquistar los pueblos de la parte este del río Jordán, de modo que no hubiese problemas tampoco en la conquista de la tierra, y él permite el Señor que suba al monte y contemple todo el territorio que se iba a regalar a aquella nación, a quien Dios había sacado de Egipto y había conducido por medio de su siervo Moisés a lo largo del desierto. Dios llamó a Moisés, designó a Moisés, trabajó por medio de Moisés y completó su obra. De nuevo, el ejemplo de Moisés es vital. A veces tenemos deseos de liderar algo o de conducir algo o de ser algo. Tenemos que tener muy en cuenta que ese propósito y deseo nuestro coincida con la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios que tú hagas algo y quieres hacerlo, vas a tener un fracaso notorio en tu ministerio. Pero si Dios está en el sentido de orientar, de impulsar lo que tú estás haciendo, vas a tener bendiciones de parte del Señor y tu carrera va a ser coronada con éxito. Es interesante notar en la historia de Moisés que, y salto todo esto que tenía,
es interesante notar que Moisés está siendo preparado por Dios para una tarea doble: el liderazgo de conducción espiritual y también el liderazgo legal del pueblo. Por tanto, este Dios que hace cosas sorprendentes toma a Moisés, lo conduce, lo introduce en el palacio del faraón, hijo de la hija del faraón. Hago aquí un paréntesis. Cuando estaba escribiendo el comentario al libro de Josué, procuré encontrar razones técnicas, científicas, para la datación del libro del Éxodo y cuál era el faraón del Éxodo. Yo no soy historiador, por tanto no debo hablar de historia. Hay técnicos que lo hacen. Y el Señor me puso un día delante en el instituto en Barcelona un licenciado en historia antigua y especialista en historia de Egipto. Y este alumno del quinto curso del seminario en Barcelona, hablando con él, le dije: voy a ponerte un ejercicio que te va a suponer una nota especial en la materia. ¿Qué es? Que investigues lo que tú crees técnicamente sobre la datación del libro del Éxodo. Y al cabo de un tiempo, esa separata está en el libro mío de Josué, al cabo de un tiempo este hombre vino y me dijo: ¿sabes una cosa? No es Ramsés el faraón del Éxodo. ¿Ah, no? ¿Quién es? Sin duda, me dice él, Tutmosis IV. Ah, cuéntame algo, porque a mí me da lo mismo que sea Tutmosis IV o V o VI. Yo no sé nada más que eso. Y él me dijo: hay varias evidencias. Una de ellas es que acaba de descubrirse un escarabajo que se extrae de las excavaciones en Egipto. Y en ese escarabajo, un sacerdote de un templo dice al segundo hijo del faraón: tú serás el heredero del trono. Y me dijo él: ¿sabes? Ese faraón no tuvo hijos, solo una hija. Y esta hija tuvo que prohijar a dos muchachos. Me dijo: sin duda ninguna, el primero debió haber sido Moisés. Por eso la Escritura le llama el hijo de la hija del faraón. Sea así o no, sea el heredero del trono legal a Egipto o no, tampoco me importa gran cosa. Lo que sí sé es que Moisés tuvo una fantástica adolescencia, una tremenda actividad de juventud, y fue formado en ciencias y en letras, en la universidad más importante que había en el mundo antiguo. De manera que durante 40 primeros años Moisés estudió, Moisés practicó, Moisés dirigió, Moisés actuó. Era un hombre vestido sin duda alguna con la vestimenta propia de los egipcios de seda blanca. Era un hombre que olía a buenos perfumes del palacio del faraón. Era un líder impresionante en Egipto. Y un día Dios dijo: bueno, vamos a examinar a este de técnica, y le dio un sobresaliente. Y lo retiró de la facultad de la ciencia de Egipto y lo identificó en su corazón con el pueblo. Y ahí está Moisés caminando en medio del pueblo. No hay duda que la influencia de su madre, de su padre, de su familia, en los primeros tiempos en que estuvo en casa de su madre y después pasó al palacio, tuvieron una notable influencia. Pero no sé la razón bíblica. El Espíritu de Dios tocó a Moisés con toda seguridad y él se sintió persona integrada en el pueblo de esclavos y rehusó, dice la Escritura, ser llamado de la hija del faraón. Y ahí está el libertador de Egipto conviviendo con el libertador de Israel conviviendo con los esclavos. Él tenía en mente: ¿cómo voy a liberar yo a mi pueblo? Y un día, caminando Moisés por ahí, se encuentra con que un israelita está siendo golpeado por un egipcio. Y dice: ya tengo la solución. El primero mata al primer egipcio. De manera que Moisés dice: no hay duda que matando uno cada día voy a liberar al pueblo. El pensamiento de Moisés no es el pensamiento de Dios. Y Dios dice: está formado en ciencias, pero no está formado en humildad. Por tanto, Dios le abre una matrícula nueva en la universidad a Moisés. Y lo saca de Egipto y lo manda al desierto. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Ahí tienes un don nadie en tierra extraña.
Ya no tiene Moisés las vestimentas de Egipto ni el perfume de Egipto. Tiene la ropa propia de un pastor y huele a ovejas. Y va avanzando un día y otro día, y un mes y otro mes, y un año y otro año. Se hace viejo y en sus manos solo tiene un palo. Este es el personaje de la Biblia. Y es justamente cuando no tiene nada y cuando es un viejo que Dios lo llama al examen final. Lo llama a examinarse de humildad. Y hay ese largo pasaje del capítulo 3 del libro del Éxodo, en donde Moisés, la zarza ardiendo, y hago otro paréntesis aquí, ¿cuántas veces he oído decir que Moisés no quería afrontar sus responsabilidades, que Moisés era un cobarde y pocas cosas más o menos? Bueno, nosotros somos muy dados a inventar cosas y a hablar mal de personas que no están presentes, y este es uno de los grandes casos. Pero cuando tú lees con calma ese pasaje del capítulo 3 del libro del Éxodo, te das cuenta que ahí hay todo lo contrario. Es el examen de reválida de humildad de Moisés. Capítulo 3, versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Yo creo que estás equivocándote. Yo no soy nadie, no tengo nada y soy un viejo. Aquí está la primera gran manifestación de humildad de este hombre. E inmediatamente Dios responde a ese planteamiento de Moisés diciéndole: tú no tienes nada, pero yo estoy contigo. No hay nada en Moisés. Moisés no tiene valor, no tiene recursos para llevar a cabo una misión semejante. Y claro, él dice: bueno, Señor, está muy bien. Ahora se presenta Moisés, el viejo Moisés. Puede ser que alguno del pueblo lo reconozca y llega para dialogar, y alguien me va a preguntar: ¿quién te envía? Porque yo quiero ir seguro. No quiero pensar que es una ilusión que yo estoy sintiendo esta mañana. Yo quiero saber que tú me estás enviando. Y Dios le responde: yo te envío. Ahora mirad el versículo 10, por favor. Ven ahora, por tanto, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y después de todo ese diálogo, cuando pregunta quién me envía, le voy a dar su nombre. Respondió Dios a Moisés, versículo 14: yo soy el que soy. Yo te envío, el Eterno te está enviando. Y finalmente llega aquel problema de Moisés con el idioma, cuando le dice: yo no soy fácil, no tengo facilidad de palabra. Y claro, nos hemos inventado la tartamudez de Moisés. Era tartamudo. No encuentro una sola base bíblica para afirmarlo. ¿Qué te pasaría a ti? Bueno, tenemos canadienses con nosotros, ¿verdad? ¿Qué le pasaría a un canadiense si durante 40 años lo encierran en un lugar donde no puede practicar para nada el francés o el inglés? Al cabo de 40 años, ¿qué pasa? Has perdido el idioma. No hablaba el idioma de Egipto en 40 años, no hablaba el hebreo tampoco, de manera que hay una dificultad para relacionarse. Y Dios le dice: no te preocupes, ahí tienes a tu hermano que va a hacer la función de colaboración contigo, pero un poco más adelante y después de la entrada de Moisés en Egipto, ¿quién habla con el faraón? ¿Aarón o Moisés? Moisés. ¿Quién dialoga con el pueblo? ¿Aarón o Moisés? Moisés. Y no ocurrió un milagro, simplemente recuperó la forma de hablar. Ahora Moisés le dice a Dios: mira, Señor, está bien, tú me envías, yo voy a ir, tú me ayudas, yo cuento contigo, pero ¿no te parecería mejor buscar a otro? Y decimos: este es el gran problema de Moisés, no quiere. No, Moisés ha llegado a entender que la obra de Dios es demasiado grande para él. ¿Notáis esto? De manera que cuando Dios le dice a Moisés: mira, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Un palo. El término vara que se utiliza aquí es literalmente un palo tosco. El palo que utiliza un pastor para ayudar a subir las cuestas empinadas de una montaña, y sobre todo si es viejo. Y le dice: con eso vete rodeado de mi poder. Y comienza el éxito del liderazgo de Moisés. Moisés va encomendado por Dios y va dependiendo de Dios. Hermanos míos,
no pienses que conoces la iglesia de Dios, aunque lleves muchos años en ella. No pienses que tienes recursos para manejar la obra de Dios, aunque seas un hombre fuerte. Solamente cuando Dios te utiliza y cuando tú dices a Dios, Señor, mis manos están vacías, solo las pongo delante de ti para que tú las uses, es cuando Dios los va a usar para gloria de su nombre. Su gloria a nadie. Por tanto, la necesidad que el liderazgo tiene es de humildad profunda delante del Señor. Ahí va Moisés. Ahora, ¿cómo sirve Moisés al Señor? Capítulo 14 del libro del Éxodo, versículo 15. Moisés en la encrucijada del Mar Rojo. Bueno, es muy fácil hablar ahora que sabemos lo que pasó, pero tú imagínate a un Moisés caminando con un pueblo. ¿Cuántas personas? Se calcula que como más o menos unos 2 millones de personas. Hay 600.000 hombres de guerra, no son 4. Todo ese pueblo ahí detrás la nube que protege al pueblo de los egipcios y detrás la caballería de élite del faraón y delante el mar. Y cuando el pueblo se encuentra en la encerrona, Moisés dice al Señor, Jehová peleará por vosotros, vosotros estaréis tranquilos. Él sabe quién es Dios. Es muy fácil decir esto a un pueblo, con un mar delante y con unos ejércitos detrás. No, era un hombre que sabía que si Dios lo había enviado con una determinada misión, iba a abrir paso para que esa misión se llevara a cabo, y la respuesta de Dios es tremenda. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿A dónde? ¿Que marchen a dónde? Significa caminen, pero si delante está el mar. Bueno, Dios va a hacer posible lo que nosotros cantamos a veces en algún coro, no sé si lo cantáis aquí. Si el mar, si no hay senda en tierra y me enfrento con el mar, Dios puede hacer camino sobre las olas. Hay otro cántico muy interesante, muy lindo, nosotros lo cantamos en la iglesia, que dice, aunque el mar se eleve contra mí, yo remontaré la tempestad. Padre, tú eres Dios, seguro estoy, confío en ti, soy vencedor. Esta es la vida cristiana. La vida cristiana es de dependencia. Hay un mar que no se abre, Dios lo va a hacer. De modo que el líder sirve en dependencia de Dios. Otra de las necesidades que tenemos que tener en el liderazgo, en humildad, es dejarnos aconsejar. Mirad ahora, por favor, Éxodo capítulo 18. ¿Sabéis dónde quedó la mujer de Moisés y con quién quedó? Bueno, con su suegro. ¿Con quién mejor que con su suegro? Pero yo creo que un día Jetro dijo, oye, ¿no te parece que ya está bien de aguantar aquí a la mujer de Moisés? Aunque es hija mía, vamos a llevársela. Y Jetro viene al encuentro de Moisés ahí en el desierto, y Jetro es un hombre observador y se da cuenta de algo. Y de lo que se da cuenta es que Moisés no aguanta el ritmo. Aquel hombre la mañana oía todas las reclamaciones del pueblo, juzgaba al pueblo, así uno por uno hasta la noche y al otro día de la misma manera. Y Jetro le dice, mira, te vas a poner enfermo. Y cuando tú te enfermes y no sirvas para esto, el problema no va a ser tuyo, va a ser el pueblo, que se queda sin liderazgo. De manera que, escúchame, le dice, delega. Pon gente que sea capaz de actuar en lo que tú estás actuando en el trabajo cotidiano, y tú dedícate a orar por el pueblo y a interceder por él. Un problema serio en el liderazgo es asumir más de lo que puedes hacer. Y viene otra cosa y la tomas y terminas al cabo de la jornada hastiado de la vida, permite decirlo así, porque eres incapaz de respirar siquiera, no tienes tiempo ni para eso. Quiero decirte, querido hermano y hermana, Dios no llama a ningún líder para matarlo. Lo llama para que le sirva. Y una de las cosas que Dios hace es darte el trabajo cotidiano conforme a tus fuerzas. Lo hemos visto también en el ejemplo de Nehemías en la construcción de la ciudad. Por tanto, si tú te sientes angustiado, agobiado, decepcionado, etcétera, etcétera, no puedes con el trabajo, algo está funcionando mal en tu liderazgo. Delega. Claro, alguien me va a decir, pero no tengo en quién, prepáralos.
Si no tienes en quién, hay otro fallo anterior, y es que no has formado gente para colaborar contigo. No pretendas descargar todo el trabajo acumulado por años de la noche a la mañana en otras personas que no tienen ninguna experiencia. Necesariamente el creyente, el líder, tiene que habilitar recursos, formas para delegar. Pero sobre todo, ¿sabe lo que encuentro aquí? Moisés, líder del pueblo de Israel, el número uno en aquel territorio en el desierto, se deja aconsejar. Y se deja aconsejar por su suegro. Doble virtud ahí. Los líderes muchas veces sabemos tanto que no admitimos ningún consejo. Debemos buscar consejo. En el consejo, en número de consejeros, está la sabiduría. Y las prioridades que su suegro le da a Moisés son dos: enseñanza, versículo 17, y oración, poniendo colaboradores. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención ahí. No se habla mucho de la familia de Moisés. Se habla de su hermana y de su hermano y de los problemas que va a tener con ellos, lo veremos también, pero no se habla tanto de su esposa. Pero hay algo evidente. Jetro trae a la esposa de Moisés para que esté con su marido. Uno de los grandes problemas del liderazgo se llama crisis familiar. Uno de los problemas que muchos misioneros han tenido ha sido justamente su propia familia. ¿Sabes por qué? Porque todos entendemos mal, yo el primero, entendemos mal el texto que dice que el que no renuncia a su padre y madre y mujer e hijos no puede ser mi discípulo. Lo que está diciendo el Señor es que Él tiene que ocupar el primer lugar siempre en tu vida. Esto está claro. Pero el Señor no exige que tú abandones una parcela que Él encomendó en tus manos. Quiero decirte, querido hermano, que la iglesia es de Cristo. Esa es su responsabilidad. Y Él lo dijo: yo edificaré mi iglesia. La familia es tu responsabilidad. Dios te ha dado una mujer para que sea tu ayuda idónea. Y unos hijos para que entiendas que esos hijos son herencia de Jehová. No es un regalo que Dios te da, es un préstamo que Dios te hace. De manera que son su propiedad para que tú los eduques, los conduzcas, los orientes y los devuelvas a Dios capacitados para servirle, alabarle, consagrarse a Él. El fracaso del líder número uno es el fracaso de su familia. Por eso Pablo insiste también tanto que tenga hijos en sujeción, etcétera, etcétera. No puedes presidir la iglesia de Dios si no presides convenientemente tu familia. Las víctimas número uno en el ejercicio del liderazgo, ¿sabéis cómo se llaman? Esposas. La esposa tiene que aguantar al líder que llega tarde por las noches de reuniones intensas, más que intensivas. La esposa tiene que aguantar también el enfado del líder que no van las cosas como él quiere. La esposa tiene que sentir que es un objeto de segundo nivel para que de vez en cuando reciba la atención afectuosa del líder que está empeñado en trabajar en la obra más allá de lo que corresponde y se olvida de su mujer. ¿No dice Pablo acaso en la carta a los Corintios que cuando un hombre está casado el corazón lo tiene dividido? Porque tiene que atender la obra del Señor, ¿o no? Claro, pero también tiene que dar satisfacción, atender afectivamente ¿a quién? A su mujer. Y él dice, ¿y ahora dónde está el límite de esto? El límite de esto está aquí. Jetro dice, la mujer es de Moisés, esté con él. Y cuídela porque es también su responsabilidad. Hermanos, yo no sé si los líderes nos damos cuenta de la bendición que Dios nos ha dado por medio de nuestras esposas. ¿Qué es la esposa? La ayuda idónea. Es decir, Dios nos ha dado la esposa para que nos planche los pantalones y nos cosa los botones de las camisas, yaditamente nuestro mal humor, etcétera, etcétera. No, Señor. La esposa es ayuda idónea en el sentido de alguien con quien dialogar. Y lo más sorprendente es que el apóstol Pedro dice que si alguno no es capaz de tratar como a un ágil, ¿a quién? A la esposa, sus oraciones están
estorbadas. El liderazgo a veces ora, yo no dudo que ora, pero hay un conflicto en el liderazgo que se llama la familia del líder, y de forma muy específica la esposa del líder. Cuando tú compras un vaso, una figura de porcelana, un lladró o un no sé lo qué, y es cara, de alto nivel, de alto valor, una colección, el certificado que tú recibes cuando compras eso tiene siempre 2 números separados por una barra. De manera que si tú compras una figura de porcelana que en el certificado aparece 1/3, sabes que tú tienes el número 1 de una colección de 3. Dios te ha regalado un vaso de tanto valor que su certificado es 1/1. No hay más que esa así. Y Dios va a pedirte cuentas de cómo estás tratándola. ¿Sabes por qué? Porque es hija suya. Tú no puedes amar a la congregación y despreciar a tu esposa. Tú no puedes amar a la congregación y abandonar a tus hijos. La responsabilidad fundamental en el liderazgo tiene que ver con la familia del líder, en primer lugar, para conducirla y orientarla al Señor. Recuerdo que en una ocasión, no sé por qué causa, mi hijo, el único varón que tengo, Felipe, ya es un hombre grande, ya está casado, ya tiene 33 años, de modo que ya no es un... Pero no sé por qué causa, a este tipo le gusta la pesca. De modo que cuando estaba de vacaciones en una ocasión, me dice, papá, ¿me llevarás a pescar esta semana? Y yo le dije, sí. ¿Me llevas el lunes? Bien, vamos el lunes. Y el lunes, ¿qué cosa? Me levanto por la mañana y alguien me llama por teléfono y me dice, ¿sabes que se necesitaba esto y aquello? Y yo me siento a hacer esto y aquello y lo demás allá. Y Felipe aparece y me dice, ¿vamos a pescar? Y yo le digo, no, Felipe, hoy no puedo. ¿Mañana? Mañana. Y mañana lo mismo. Y el miércoles de esa semana, Felipe le dijo a su madre, mamá, mira, me voy a ir a pescar al puerto. No hay peligro ninguno. Y su madre le dice, ¿qué va papá contigo? Dice, no, papá no tiene tiempo para pescar conmigo. Y yo lo oí. ¿Y tú sabes lo que hice? Cerré todas las carpetas, los documentos, la Biblia y demás cosas. En mi despacho le dije, Felipe, espérate, nos vamos. Y agarramos el coche y nos fuimos a pescar, no al puerto, a la costa, y pasamos todo el día pescando. Realmente pescamos 4 miserias así de pequeñas. Pero eso no fue lo importante. Lo importante es que dialogué durante todo un día, ¿con quién? Con una persona de mi iglesia y de mi familia que necesitaba mi compañía. Hermanos, tenemos que hacer un alto. Hay muchos hijos de líderes que están angustiados, aburridos del Evangelio, porque los hemos quemado. Aquí tienes un hombre que en medio del liderazgo tiene que atender a su esposa. Ahora, ¿hay momentos de crisis en el ministerio o no? Yo creo que sí. ¿Hay algún líder aquí que no tuvo nunca una crisis ministerial? ¿Hay alguna persona aquí sentada de los que tienen experiencia en la obra del Señor que siempre hubo bonanza en su vida? Ese no es creyente. Ahora, el líder bíblico tiene momentos de crisis y claro, aguantar a aquel pueblo, queridos hermanos, había, como decimos en España, que darle de comer aparte. De manera que este hombre encuentra un pueblo que le grita por todo, lo maldice, está siempre enojado, quieren volverse a Egipto. Este es el pueblo de Israel. Y de pronto, mirad lo que ocurre en el libro de los Números, capítulo 11 y versículo 10. Leamos, por favor, en el versículo para saber por qué. Versículo 2, el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, el pueblo se extinguió, etcétera, etcétera. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Mira qué tipos, quieren carne, pero algo más. La carne no se puede comer sola, ¿verdad? Nos acordamos de que comíamos en Egipto de balde, y eran esclavos, mira cómo piensan, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y aquí solamente sol y arena.
Este es el pueblo que Moisés está liderando. Si alguien tiene una iglesia difícil de llevar, piensa por favor en la congregación que llevaba Moisés. Y claro, llega un momento en que Moisés se harta de esta situación. Versículo 10. Oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. La ira de Jehová se encendió en gran manera y también le pareció mal ¿a quién? A Moisés. Luego Moisés llega a la saturación. Y esta saturación en Moisés expresa que está al límite de sus posibilidades y entrando en una crisis depresiva. Versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová, no habla con el pueblo, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Porque has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a este pueblo? Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva a la que cría mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran diciendo, danos carne, etcétera, etcétera. Versículo 15, versículo 14. No puedo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Está diciendo, no lo aguanto más. Y si haces así tú conmigo, yo te ruego que me mates. Está al límite de su fuerza. Esta es el primer paso, según dicen los técnicos en psiquiatría, es el primer paso en una depresión. Ya no aguantas más, no puedes más. Y la situación es esta, mátame porque esto no hay quien lo aguante. ¿En qué problema había incurrido Moisés para llegar aquí? ¿Queréis ver, por favor, el versículo 17? Entonces, versículo 16, primeramente. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne 60 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus padres, tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga de este pueblo. Otra vez lo mismo. Aprende de una vez a delegar. No se trata de que tú llegues a esta situación, se trata de que tengas colaboradores que te ayuden en la tarea. Ahora, cuando llega a esta dimensión y delega y vuelve al remanso, el líder se enfrenta con problemas dentro del ministerio muy serios. Capítulo 12, versículos 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Y quién escribe esto? Moisés. De manera que lo que está diciendo Moisés es que el lío que tuvo con sus hermanos se debía a la mujer. No le sentaba bien la cuñada. De manera que había tomado una mujer cusita, cus negro, una mujer morena o una mujer negra, y dijeron, esto nada, esto no puede ser. Siempre somos un poco racistas en muchas cosas. Pero ahí se organiza un problema. ¿Y cómo hace el líder frente a los problemas de su familia? La familia del líder tiene un problema con el líder que lo va a llevar a la congregación de Israel. Pero en principio, ¿qué hace este hombre? Capítulo 12 y versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres del tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Frente al problema de familia, mansedumbre. No se excita, no discute, no rompe la familia, simplemente tiene paciencia y Dios actúa en favor de su siervo. ¿Ya conocéis la historia? María quedó leprosa. Tengo un conocido que es rabino de la sinagoga primera de Madrid y además es un hombre conocido, experto en el Antiguo Testamento. Le consulto a veces algunos temas y un día me manda un mail y me dice, ¿sabes? Estuve estudiando esta semana el capítulo 12 del libro del Éxodo y he descubierto algo muy interesante. Guardo ese mail. Me dice, ¿tú sabes que en el hebreo antiguo la raíz lepra es la misma raíz que murmuración? Luego me dijo él, fíjate qué cosa, María habló lepra y quedó leprosa.
La murmuración es una tremenda lepra. Y aquí hay personas murmurando ¿de quién? De Moisés, miembros de su propia familia. Y más adelante Moisés se va a encontrar con otro problema. En el capítulo 14, toda esa enorme rebelión y deserción de los hombres del pueblo. Y frente a eso está la rebelión de Coré, en Números capítulo 16. Ahora Moisés entiende algo muy claro. No estáis hablando contra mí. Dios mismo se lo dice. Están hablando contra mí porque yo te he puesto. Hermanos, esto produce un enorme descanso. En mi vida produce un tremendo descanso. Cuando alguien habla contra mí, sin motivo. Por supuesto, si hablan con motivo, pues mal negocio. Pero cuando alguien busca desprestigiarme, retirarme, derrotarme, no sé, poner todos los armes que queráis por ahí, yo siento en este día, en ese tiempo, una tremenda paz. He aprendido esto a golpes. Y entiendo con toda claridad que el Señor me dice, tranquilo, yo te he llamado, yo me ocupo. Cuando tú quieres justificar acciones y salir al paso, te vas a convertir en un bombero. ¿Sabes lo que es un bombero? Es una persona que apaga fuegos. Y no terminas de apagarlo, apagas el otro. No. Deja esto en las manos del Señor y tú descansa tranquilamente. A veces el jefe del cielo te va a retirar del ministerio y sentarte en un banco durante 15 años. Bueno, ¿y qué? ¿Te llamó él? Te llamó, no te preocupes. Otras veces te va a decir, basta de trabajar aquí, ahora tienes que trabajar en el otro lado y Dios va a cerrar una puerta y va a abrir otra. No trates tú, por favor, de abrir puertas cuando Dios no las abre. Simplemente limítate a descansar profundamente en las manos del Señor. Esta experiencia no se alcanza en la teología, sino en la práctica. Y solo cuando Dios te aprieta o permite que te aprieten, es cuando tú aprendes a descansar. En los últimos 10 años de mi ministerio, yo he pasado por experiencias. No voy a contaros ninguna experiencia. Pero una mañana me levanté y llegué a la situación casi de Moisés. Bueno, si lo prefieres mejor, a la situación de Elías, debajo de un árbol, diciendo, Señor, no merece la pena. Estaba tan, creedme, esto ya es serio, estaba tan angustiado. Y había una pregunta en mi vida, ¿sabéis cuál? ¿Por qué, Señor? Pregunta sin respuesta. Me levanté una mañana y estaba con un estado de ánimo tal que me senté en la mesa del despacho y no tenía ganas, escuchadme bien por favor, ni de leer la Biblia ni de orar, mucho menos trabajar. Y entonces en esa situación yo dije al Señor, Señor, yo te pido un poco de gracia hoy, que me des el aliento que necesito. Y me puse a leer el Salmo. ¿Sabéis qué Salmo? ¿Qué os parece? El Salmo 23. Y comencé a leer el Salmo, y cuando empecé a leer el Salmo, yo me daba cuenta que leía el Salmo mecánicamente, pero mi cabeza estaba en otro lado. ¿Os pasó alguna vez? Sí. Y yo dije al Señor, Señor, ayúdame, y comencé a leer el Salmo en voz alta. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y de pronto Dios me dijo, presta atención ahora. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y fue como si el Padre del cielo me dijese, vamos a ver, Samuel, ¿qué hay a tu alrededor? Angustiadores, Señor. ¿Y cuál es el oficio del angustiador? Angustiar, pues están haciendo su oficio. Pero yo voy a hacer algo mucho más grande que eso. Y con la mano separó un poco a los angustiadores. Y entre los angustiadores y yo puso una mesa. Y dijo, siéntate, vamos a charlar tú y yo. Oh, qué tremenda bendición. Es precisamente en los momentos en que no hay respuesta a la pregunta, ni razones para que ocurran,
Cuando el Dios de la gracia viene a tu encuentro y te levanta y te sostiene. Porque, hermanos queridos, hay una promesa inquebrantable, pero Él da mayor gracia. Necesariamente tienes que aprender a descansar en Dios, y solo lo aprendes cuando Dios te saca los apoyos para que descanses plenamente en Él. Es muy fácil decir al Señor o leer el Salmo y explicarlo a la iglesia: encomienda a Jehová tu camino, espera en Él. Claro, deposita sobre Jehová tu carga y confía. Eso es fácil de decir, es muy difícil de llevarlo a la práctica. ¿Es así o no? Yo sé, Enrique sabe dónde vivo en Vigo, en la calle Gran Vía, y sabes que justo esa avenida, cuando fuimos a vivir para ahí, era una avenida que a las 8 de la noche no pasaba ni un perro. Y lo silencioso, dije yo a Esther, esto es fantástico. Frente había un campo, y en ese campo ahora está instalado el Corte Inglés, uno de los almacenes más grandes, la cadena más grande de almacenes de España. Y esa calle ya no son una calle tranquila, son 3 vías para arriba y 3 para abajo de automóviles permanentes todos los días y de camiones del Corte Inglés por la noche. Este es el remanso de bonanza donde yo vivo. A veces Esther no suele ir a comprar al Corte Inglés, y yo la alabo mucho porque yo estoy del Corte Inglés hasta no sé qué. Pero ella a veces tiene urgencia y dice: mira, voy un momento al Corte Inglés, voy a comprar 2 cositas, voy al supermercado. Yo digo, 2 cositas, una mujer en un comercio. De pronto estoy trabajando y me llama por teléfono y me dice: ¿podrías venir a echarme una mano? Y yo digo, ¿ves cómo no han sido 2 cositas? Y entonces yo bajo, cruzo la calle, ella me espera con el carro allí en la puerta del Corte Inglés. Y yo, que soy hombre fuerte y quiero ser más fuerte delante de ella, no le dejo coger ni una sola bolsa. Yo echo mano de todas las que hay en el carro y ahí voy. Claro, los alardes a veces me cuestan después un dolor de hombros, pero lo hago con mucho gusto. Ahora, ¿qué te imaginas tú si cuando yo voy con las bolsas veo que Esther se agarra a una de ellas? Y le digo, ¿qué haces ahí? No, es que... ¿Qué? ¿Quieres llevarla? Tómala. Si tú quieres llevarla, tómala. Si tú me la dejas, yo la llevo. Esto es lo que a veces hacemos con el Señor. Señor, te entrego la carga, pero yo quiero estar controlando el asunto. Cuando tú deposites el problema en las manos del Señor, ora intensamente y deja que Él resuelva. Había un problema en nuestra iglesia, en el liderazgo de la iglesia. Teníamos sospechas de algo de uno de los líderes de la congregación, pero no había manera. Y el Consejo de Ancianos volvió al único camino para arreglar las cosas. ¿Sabéis cuál es? Oración. Y en oración franca delante del Señor dijimos: Padre querido, limpia, por favor. Y si yo tengo que salir limpio. No te imaginas la cirugía que Dios hizo. Y el Señor actúa en la medida en que tú, como Moisés, dependes de Él. Ahora, Moisés entrenó a otros, y resumo en esto para terminar, porque además os veo sumamente despejados a todos y vamos a tener que movernos un poco para despertar. Pero quiero concluir con esto. Moisés preparó a otro. ¿A quién? A aquel que Dios le dijo, es ese. De manera que Moisés empeñó tiempo trabajando con Josué. Y ahí tienes las batallas del desierto y la conquista de los reinos del otro lado del río. Moisés nunca intervino en el ministerio de Josué. Lo único que Moisés hacía cuando Josué tenía que empeñar su trabajo y su responsabilidad como responsable del ejército de Israel, ¿sabéis lo que hacía Moisés? Levantaba sus manos al cielo y oraba por Josué. Ahí tenéis aquel caso tan curioso en que las manos de Moisés se cansan y bajo 2 personas para que sean capaces de sostenerlas. Hermanos míos, aprendamos por favor esta tarde en la vida de Moisés 3 cosas, y si somos capaces seremos líderes eficaces. Primero, mansedumbre. ¿Sabe lo que significa?
significa reconocer el señorío de Cristo. Significa doblar la cabeza delante del Señor. Y significa decir al Señor lo que tú quieras, donde tú quieras, como tú quieras, y solamente tú. Hermanos míos, queridos míos, si el Espíritu Santo es un desconocido en la iglesia de Cristo, el señorío de Cristo lo es también. Nosotros queremos controlar la situación de la obra en nosotros, llevarla por los caminos que nos parece mejor. ¿Sabes lo que necesitas tú y lo que necesito yo? Es entrar en la presencia del Señor y decir, Señor, tu siervo, oye. Hay un himno misionero que cantamos en España que la estrofa, una de las estrofas dice, a donde quieras que vaya, si vas conmigo, yo iré. Marca el camino que quieras, que junto a ti lo andaré. Esta es la cuestión. La cuestión es que el liderazgo que planifica obra y debe planificarla, que se entrega al ministerio y debe entregarse, se dé cuenta que el único Señor de la iglesia es el Señor. Y doblemos nuestras cabezas a sus decisiones, nos gusten o no, porque Él es el Señor. Segundo, no te quemes. ¿Sabes lo que significa? No seas un inútil a los 40 años. Los ejecutivos de las grandes empresas hoy, ¿sabéis cómo refuerzan su necesidad anímica porque pueden hacer o tienen que hacer más de lo que pueden? Muchos de ellos se ponen una rayita en un cristal y se absorben una raya ¿de qué? De coca. Y ahí está el tipo fenómeno para atender obras. Son inútiles a los pocos años. En la obra del Señor, el poder viene del Espíritu de Dios. Pero estate muy atento a tomar en tus manos solo lo que Dios te entrega, no aquello que tú quieres tomar. Y descansa. Una de las necesidades del liderazgo es buscar espacio para vacaciones. ¿Las tomáis? Alguien me va a decir, pero ¿cómo eres tan calamidad que te atreves a hablar de lo que tú no cumples? Esto es verdad. Durante muchos años de mi ministerio, llevo 25 años a tiempo completo, durante muchos años, mi gloria personal, ¿sabéis cuál fue? Estamos de vacaciones, nos íbamos, yo qué sé, a Calvos, predicar en la Illa, películas en no sé dónde, acto público no sé cuánto, y para última gloria, agarrar el bibliobús que teníamos y marcharnos por ahí adelante. Estas eran mis vacaciones. Y claro, mis hijos decían, oye, ¿tú crees que esto es así? Y es verdad. Y es verdad. Y ahora lo que tengo que reconocer es que he hecho cosas que no debía. Bueno, he prometido a mi mujer este año 15 días ausentes de la iglesia. Me miró y me dijo, no mientas. Me voy a este año, Dios mediante, voy a tomar 15 días en un sitio donde la iglesia más próxima esté a 100 kilómetros y sea carismática. ¿Sabes para qué? Para que no tenga la tentación de caerme por allí. Necesitas descansar, por favor, y necesitas atender a tu familia. Me impresiona ver líderes jóvenes aquí. Me impresiona veros con vuestras esposas. No consientas que tu esposa esté amargada porque tú no le prestas atención. No consientas que tu hijo, cuando tenga 18 años, no sé cuál es la mayoría de edad aquí, 18 años, se vaya y te diga, no voy más a la iglesia contigo. ¿Y a qué iglesia vas a ir? A ninguna. Está harto de una vida que no corresponde a la espiritualidad de un cristiano, sino al ejercicio de una religión. Tercero, vive una vida descansando profundamente en el Señor. Hace unos años, cuando fue el aniversario, el 40 aniversario de la muerte de los misioneros a los indios Aucas en el Ecuador, estuvimos Esther y yo allí y fuimos a la tribu de los Guauronis de los Aucas, donde vive todavía uno de los hombres que participaron en la matanza de los misioneros. Fue una experiencia interesantísima. Pero no es esto lo que interesa mi viaje a la tribu de los Aucas.
Lo que me interesa es recordaros cuántos leísteis Portales de Esplendor. Bueno, algunos, no muchos, ¿eh? Aquella mañana iba a salir un equipo de 5 hombres a la selva. Y aquella avioneta chiquita, que solamente llevaba 2 personas y un poco de carga, pintada entonces con los colores que hoy tiene Alas de Socorro, salió para el primer viaje en la mañana. Una de las mujeres de los misioneros quedaba en la radio, escuchando la comunicación con el avión. Pero antes de comenzar el primer vuelo de la mañana, ¿sabéis qué pasó? Los 5 misioneros y sus esposas se pusieron al lado de la avioneta, de rodillas, y cantaron un himno. Por fe yo voy sintiendo mi flaqueza, mas en tu gracia descansando estoy. En tu poder está mi fortaleza. Eso en ti y en tu nombre voy. Y en este descanso en ti y en tu nombre voy, Dios tenía un programa distinto al que ellos imaginaban. Y los 5 misioneros murieron a las orillas del río. Y decimos, qué injusticia, Señor. Vete a la selva y encuentras 5 tribus alcanzadas porque aquellos hombres con su muerte abrieron la puerta. Es muy interesante ver que lo que no dice Portales de Esplendor, porque la historia no se sabía, se supo después. Este hombre me contaba, ¿sabéis? Mataron a los misioneros porque ellos creían que los misioneros blancos eran caníbales que comían a los indios. Y cuando la avioneta de ellos comenzó a sobrevolar la tribu y a bajarles regalos y tal, una india, Dayuma, salió de allí y se fue a la tribu de al lado. Y claro, la tribu de al lado, que eran quichuas, dijeron, nosotros con los aucas no queremos saber nada, y la llevaron a la misión de Arajuno, ¿entendéis? Y ahí está Dayuma, y al cabo del tiempo, cuando ellos van, la lógica era esta, si desde el aire llevaron una, estando en tierra van a llevar muchas. De modo que lo que hay que hacer, ¿qué es? Matarlos. Y los guerreros de la tribu mataron a los misioneros. Al cabo del tiempo, 3 indias más salen del mismo sitio, van a la misma tribu de los quichuas y las llevan a la misión, y allí se encuentran ¿con quién? Con Dayuma. ¡Qué casualidad!, ¿verdad? Son casualidades tremendas. 3 de la misma tribu que se encuentran después. ¡Ah, pero tú vives! ¿No te han comido los blancos? No, no comen los blancos. Los blancos tienen un mensaje muy importante para el pueblo. Vamos allá. Y fueron al interior ellas. Contaron este asunto al jefe de la tribu. Mandó 12 guerreros con ellas, invitando a las misioneras a ir a la tribu y predicar el evangelio. Dios hace milagros impresionantes usando tu vida. Esto es lo que significa ofrecer vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No busques que por favor te maten a pedradas en el pueblo. No, no. Tú cumple tu ministerio y tu misión. Pero yo te pido, querido hermano, que tu vida desde ahora en adelante puedas sostenerla descansando profundamente en aquel que te llamó. Y si no encuentras paz en el ministerio, pregúntate si el Dios del ministerio es el que te ha llamado a su servicio. Pido al Señor que bendiga la obra en Uruguay, fortalezca a los líderes, levante líderes jóvenes con visión renovada y permita que su obra vaya en triunfo para su gloria. Y yo siempre sueño y siempre digo, a veces digo esto, yo quisiera un día leer la historia evangélica del Uruguay moderno. Y quisiera encontrar un párrafo, un capítulo que dijese que el gran avivamiento en el Uruguay se produjo cuando un grupo de líderes reunidos en el Instituto Bíblico de las Asambleas tomaron la determinación de servir al Señor sin condiciones para la gloria de su nombre. Dios asista con su gracia vuestro ministerio y acompañe con su poder en victoria vuestro trabajo para Él.